Bueno, nosotros somos el equipo 3 del grupo 8HM11. Somos Barragán Favela, Daniela Saraí, Hernández Cáceres Jessica, Huesca López Mónica Naí y Ramírez Vera Andrea. Les vamos a presentar nuestro trabajo de reexperimentación. Nuestro índice, pues tenemos un consentimiento informado, introducción, marco teórico, historia clínica, bitácora de síntomas, bitácora de utilidades, discusión y conclusión. Nuestro consentimiento informado, bueno, pues eh, lo, lo entregamos en México, Ciudad de México, a 2 de mayo del 2023, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, por medio de la presente Daniela Saray Barragán Favela, Jessica Hernández Cázares y Mónica Ney Huesca López, alumnas del grupo 8HM11 de la materia Clínica Terapéutica Homeopática 1, coordinada por el doctor Salvador González Soto, responsables de la experimentación homeopática. Hacemos constar la siguiente información. El objetivo principal de este estudio es volver a experimentar un medicamento homeopático en un nuevo experimentador para constatar los mismos síntomas ya encontrados en la primera experimentación y saber si pueden surgir nuevos síntomas. Este estudio consta en tomar un medicamento homeopático cada 8 horas con el método Plus y reportar los síntomas que se presenten durante un mes. No se debe tomar algún otro medicamento, ya sea farmacéutico o natural, durante todo el tiempo que dure el estudio. Los beneficios que se obtendrán con su participación son constatar los síntomas que produce el medicamento homeopático para confirmar sus acciones terapéuticas. En caso de presentar síntomas que rebasen su tolerancia, puede dejar de participar en el estudio sin algún tipo de represalia. La participación en este estudio no amerita compensaciones y toda la información recabada en este estudio será meramente confidencial. Y bueno, firma de consentimiento informado, Andrea Ramírez Vera, que ha leído y comprendido la información que aquí se le presenta para participar en el estudio de reexperimentación homeopática. Bueno, como introducción tenemos que pues la reexperimentación consiste en pues volver pues a experimentar el medicamento en otro grupo pues determinado de experimentadores, así se puedan manifestar pues los síntomas, más bien los mismos síntomas ya encontrados pues en la primera experimentación y que pueden surgir pues nuevos síntomas. Este proceso tiene su origen en la importancia pues del conocimiento de los remedios homeopáticos, pues Hahnemann pues manifestaba que los parágrafos 19, 20, 21 del organón que las enfermedades pues van a ser un cambio de estado de las personas que se manifiestan por signos pues morbosos, entonces que la curación se da por el cambio pues del estado del enfermo a un estado sano, entonces la fuerza curativa de los medicamentos está en poder pues modificar pues esto, el estado del ser humano y que esta fuerza pues que no es de tipo material y que está oculto en la ciencia de interior de los medicamentos, pues se manifieste en el estado de salud de la persona. Tenemos que de acuerdo pues, a estos planteamientos, Hahnemann expresaba que los verdaderos medicamentos deben de tener como pues, la capacidad de generar respuestas del organismo pues, capaces de eliminar las manifestaciones que están presentes en los pacientes, esto mediante la producción de una fuerza que pues, nos pueda activar la capacidad pues, de la defensa del organismo y así asegurarnos pues, algún tipo de respuesta que pudo haber pues, experimentado metódicamente en individuos sanos. En marco teórico tenemos que, bueno, aquí les puse generalmente que era pues experimentación y que era pura, entonces en experimentación tenemos que constituye un elemento de investigación de los efectos que ciertas sustancias producen en el hombre, esto aplicando el método científico afirmado por el doctor Sánchez, que nuestro quehacer como médicos, después de observar y plantear como la hipótesis de una relación curativa entre pues los medicamentos y los procesos morbosos que sean pues deducido de efectos terapéuticos, conocidos como por tradición o suposición, y después se producen o se reproducen estos fenómenos para pues, ratificar y rectificar su relación. Y tenemos que pura, pues es debido a que se realizan pues en el hombre pues lo más sano pues posible y hallarlo con pues medicamentos en su estado simple o puro, esto pues más natural, entonces tenemos que tanto en hombres como en animales de que estos últimos pues desaprovechan los síntomas afectivos, generalmente provocan los medicamentos en estudios como las sensaciones de deseos y aversiones y pues los cambios de humor. Tenemos que en la época de Hahnemann se hacía solo con pues un grupo de experimentadores
Lo deseable hoy en día sería que pues una experimentación pura se haga en un grupo control con pues asignación aleatoria y, pues doblemente pues enmascarada y pues que no haya como ningún tipo de riesgo pues para la salud al experimentar pues los medicamentos. Por el contrario, como lo hacía Saberken en su novena observación, tenemos que pues los experimentadores sanos pues siempre resultan pues beneficiados por las experimentaciones o comprobaciones de medicamentos y siempre que estas sean pues dirigidas convenientemente. En cuanto a la historia clínica, se trata de una paciente femenina de 22 años de edad, soltera, católica y estudiante. Entra como paciente ambulante, en alerta, en buen estado de salud, cooperativa y con buena coloración de piel y mucosas. Sin datos de importancia clínica, es puesta en un proceso de reexperimentación con el medicamento homeopático Rustoxicodendron por voluntad propia y nega tener algún inconveniente alguno con el procedimiento. Nació en la Ciudad de México el 17 de agosto del 2000 y actualmente reside en la misma, en una casa rentada hace más de 10 años donde convive con 5 personas más y afirma zoonosis de un perro, cuyo y pájaros. La vivienda cuenta con todos los servicios de urbanidad. Dentro de los antecedentes personales patológicos, cuenta con todo el esquema de vacunación, niega alergias, es tipo positivo y nunca ha sido transfundida, ni ha entrado a cirugías, ni ha tenido un trauma o alguna hospitalización. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, hay casos de hipertensión y diabetes mellitus dentro de la familia. En la bitácora de síntomas, bueno, la paciente el 3 de mayo del 2023 presentó el primer síntoma que fue estreñimiento y distensión abdominal en intensidad de 1. Comparándola con Vygotsky, tenemos que hay distensión abdominal después de comer, constipación o a veces alternado con diarrea en intensidad de 1. El 5 de mayo del 2023 se encontraba enojada la mayor parte del día por cualquier cosa, quería estar sola y no quería hablar en intensidad de 3. Y en Vygotsky encontramos irritabilidad que le molesta la conversación y aversión a la compañía en intensidad de 2. A partir del 8 de mayo del 2023 al 2 de junio del 2023, en intensidad de 2 presentó que olvidaba a cada rato lo que iba a hacer o hacia dónde iba y le costaba mucho iniciar una tarea. En Vygotsky hay presencia de mala memoria para los nombres propios o para los sucesos del día a día y aversión al trabajo mental con invisibilidad en intensidad de 1. El 12 de mayo del 2023 presenta un dolor en el tobillo derecho, sobre todo al pararse de la silla en intensidad de 2. Y en Vygotsky tenemos que los tobillos se llegan a hinchar mucho después de estar mucho tiempo sentado en intensidad de 3. El 15 de mayo del 2023 al 2 de junio del 2023 se presentaba muy sensible, lloraba por cualquier cosa en intensidad de 1. Y en Vygotsky tenemos que hay llanto, sobre todo al anochecer, involuntario y sin saber por qué motivo está llorando en intensidad de 1. El 18 de mayo del 2023 no puede dormir, estuvo dando vueltas y despertando a cada rato en intensidad de 2. Y en Vygotsky tenemos ansiedad, sobre todo marcada de noche, con cambios de posición que hacen que uno se levante de la cama en intensidad de 3. El 23 de mayo del 2023 presentó un dolor en el hombro izquierdo mientras hacía ejercicio, pero conforme lo movía fue reduciendo el dolor en intensidad de 2. Y en Vygotsky tenemos que es para dolores reumáticos que se abravan a comenzar el movimiento, pero van mejorando a medida de que el movimiento prosigue en intensidad de 3. El 26 de mayo del 2023 presenta orina que no salía completamente el chorro y tenía que pujar en intensidad de 2. Y en Vygotsky tenemos retención de orina con chorros divididos que salen gota a gota y presenta tenesmo en intensidad de 1. El 31 de mayo del 2023 tiene miedo a que sus cercanos le hagan algo en intensidad de 2. Y en Vygotsky hay la presentación de gran aprensión y miedo, más al anochecer y miedo a la gente o a que lo envenenen en intensidad de 2. El último síntoma fue el 2 de junio del 2023, donde sentía muchos nervios, ansiedad en intensidad de 3. Y en Vygotsky podemos ver que hay timidez,
desconfianza y quiere que lo lleven en brazos en intensidad de 1. En cuanto a la mejoría que ella sintió en algunos síntomas desde que inició la reexperimentación, tenemos que presentaba un dolor de espalda con pesadez en los hombros y el cuello rígido en intensidad de 2, y Vygotsky sobre todo ayuda en las pesadez cervical, lumbar y sacra, con rigidez dolorosa de la espalda, peor por tiempo húmedo o por corrientes de aire en intensidad de 3. También tenía un dolor de rodilla derecha, sobre todo en la mañana, y sentía un crujido en intensidad de 1. Y Vygotsky ayuda en el dolor de rodillas reumático, estando sentado al levantarse de la silla con crujidos articulares en intensidad de 3. También presentaba un salpullido que le sale cuando se le reseca la piel, está ansiosa, está estresada y sobre todo le daban comezón a la hora de dormir en intensidad de 2. Y Vygotsky ayuda a las urticarias que aparecen por el aire frío después de rascarse en primavera, con erupciones costrosas y un prurito intolerablemente en la noche en intensidad de 3. Y el último síntoma de mejoría fue que tuvo una disminución en sus cólicos menstruales de intensidad de 2. Y pues Vygotsky ayuda a estos violentos cólicos que son sobre todo de noche y que mejoran al doblarse en 2 con intensidad de 3. En cuanto a la conclusión, al hacer una revisión de los síntomas del paciente, se resalta la presencia de síntomas mentales, como fue la timidez y desconfianza frente a los demás. Se notó irritable, le molestaba la conversación y tenía aversión a la compañía y la presencia de gran aprehensión y miedo. Estos síntomas se presentaron de manera medianamente marcada en el paciente, es decir, los presentó con moderada intensidad. El síntoma mental más marcado fue la ansiedad de noche, con incesantes cambios de posición que le hacían dar vueltas en la cama. Los síntomas particulares fueron los que tuvieron mayor protagonismo, como la presencia de que los tobillos se hinchaban mucho después de estar sentado mucho tiempo y el dolor reumático que se agravaban al comenzar el movimiento, pero que van mejorando a medida que el movimiento prosigue. Los síntomas que menos tuvieron presencia en el paciente fueron la retención de orina, distensión abdominal después de comer, mala memoria y llanto al anochecer, que comparándolos con la revisión de la materia médica son síntomas no tan marcados del medicamento, que tienen efecto pero no el esperado para aliviar el síntoma. Los síntomas que fueron de utilidad al paciente fue el alivio de la pesadez cervical, lumbar y sacra cuando está sentado y el dolor de la rodilla derecha, que haciendo un repaso por el medicamento tiene una característica general en los dolores reumáticos. También apoyó en la disminución de los cólicos menstruales y la urticaria por ansiedad o estrés. Concluimos que la reexperimentación de los síntomas nos refuerza el efecto y además nos da un valor más alto en el momento del análisis. Se debe de asumir que todo lo manifestado durante el experimento es a causa de la medicina en estudio. Los síntomas no surgen espontáneamente siempre que la medicina esté ejerciendo influencia sobre la salud de todo el sistema, sino que se producen por esta. Al realizar la reexperimentación pura, provee grandes beneficios porque se está comparando en el propio organismo humano el efecto del medicamento, ya que si se realiza en otro ser vivo habría un gran sesgo de información, porque aunque se trate de otro ser vivo, no se habla de un organismo similar al del ser humano en sí. En el caso particular de Rux toxicodendron, generan síntomas de debilidad y cansancio muscular, cojeras y algunos problemas simples de piel, para lo cual está indicado. Su esfera de acción que se vio muy marcada en el paciente y se da análisis a que la reexperimentación tiene sus ventajas y beneficios verificables. Muchas gracias.